Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al senador Alirio Uribe por la invitación y a todos los demás senadores y representantes presentes. Un cordial saludo a todos por parte de la Comisión Colombiana de Juristas. Desde la comisión con algunos compañeros hemos hecho un concepto en donde hacemos énfasis en los principales aspectos que nuestro criterio contiene el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo y que implican un enorme riesgo en la vulneración de los derechos de la población campesina a sus tierras y territorios y en la vulneración de la posibilidad de las víctimas del conflicto armado a acceder a la restitución de sus tierras y a la reparación integral a la que tienen derecho. Ese concepto pues lo haremos llegar en el día de hoy para que pueda ser difundido como bien lo tengan el convocante. Pero más allá de ese documento, en esta intervención y tomando en cuenta que se concentra en el tema agrario, voy a tratar de sintetizar dentro de las distintas elementos problemáticos que vemos del plan, cuáles son los que consideramos más relevantes frente a la regresión que constituye este proyecto de plan en la ruralidad colombiana. Y lo voy a hablar en tres ejes. Y primero habrá que hacer una observación inicial, y es cómo el plan en sus distintos artículos, que por sí son muy dispersos, intenta incorporar una serie de reformas profundas en distintas temáticas, dando facultades reglamentarias al gobierno nacional, violando con esto el principio democrático y violando con esto la posibilidad también de hacer disenso o de hacer controles en instancias constitucionales a lo que resulte violatorio de estas reglamentaciones. Los tres ejes son los siguientes. Un primer eje problemático tiene que ver principalmente con la reforma al agro y la imposición del modelo de desarrollo agrario enfocado únicamente hacia la producción agroindustrial de gran escala que quiere imponer el gobierno y que aquí es muchísimo más claro. Un segundo eje es el de las afectaciones que algunas de las normas del plan tienen frente al ordenamiento territorial, que a su vez implican obstáculos también para el acceso a la tierra de la población campesina y étnica y también para la restitución de tierras a las víctimas. Y el tercer eje ya puntualmente sobre las vulneraciones de los derechos a las víctimas. Todo esto encaja perfectamente en este panel sobre el tema agrario, ya que las víctimas del conflicto armado son los mismos campesinos, los mismos pueblos étnicos que han sido siempre excluidos y que siempre han tenido que padecer no solamente la inequidad social, sino también el conflicto. Y supuestamente son el objeto del posconflicto, que es una de las aspiraciones que dentro de las bases del plan que estamos discutiendo se supone que es a donde quiere avanzar. Sobre la reforma al agro, dentro de varias de las cosas que se mencionan hay un tema fundamental y pasa un poco desapercibido para los que no han trabajado ni tienen conciencia absoluta de la normatividad agraria, y les pido que tengan atención sobre el artículo 97 que aparece en el plan, que habla de las reservas sobre baldíos. Esta norma introduce de manera soterrada un cambio absoluto de la destinación de los baldíos en Colombia. Los baldíos desde la reforma constitucional del año 1936 y hacia acá, en algunos años con algunas variaciones, pero por regla general han sido destinados para la dotación progresiva de tierras a la población campesina que necesita de ellas para poder subsistir. Es un criterio de ordenamiento social de la propiedad que busca es garantizar un mínimo, digamos, de ejercicio de derechos para la población agraria que vive y que depende de su tierra para hacer totalmente su proyecto de vida. Con este artículo 97 se cambia la destinación de los baldíos creándose unas reservas. La legislación agraria, la reserva justamente busca la finalidad de restringir la titulación de los baldíos a los campesinos que los ocupan. Uno cuando escucha hablar de baldío puede pensar que es el monte que está despoblado, y ese no es el baldío. El baldío es la tierra que pertenece a la nación,
que es imprescriptible, inembargable e inajenable y que solo puede ser entregada a ciertos sujetos de especial protección para los cuales se ha destinado siempre, que es la población campesina de escasos recursos que necesitan de la tierra, o a los pueblos étnicos que tienen una relación de ancestralidad con ella. El baldío está ocupado en Colombia, no hay un baldío que no esté ocupado. La ilusión que hace el plan de querer constituir reservas sobre baldíos no es que coja a los desocupados, lo que quiere hacer es restringir la posibilidad del acceso a la titulación de las tierras y al reconocimiento de territorios étnicos en esos baldíos que están siendo ocupados por los pueblos campesinos, indígenas y negros. La restricción, ¿para qué la hace? Para poder destinar esas tierras a otras finalidades. Entonces, esta norma del plan quiere tratar de poner una cortina de humo diciendo que los destinatarios son los trabajadores agrarios. Ya todos hemos evidenciado que realmente esa definición de trabajadora agraria es amañada del gobierno nacional y viene del proyecto de ley 133, porque bajo la denominación de trabajador agrario quieren hacer que quepa todo el que tenga empresa en el campo. Allí, si se quisiera realmente destinar estos baldíos para las familias campesinas y pueblos étnicos, pues ¿por qué no lo dice así? Si así es la denominación y la categoría legal que siempre se ha hecho. Realmente se hace con tres efectos que son nefastos. Primero, elimina el concepto y la definición de sujeto de reforma agraria como aquel que era el único beneficiario de los baldíos de la nación. Ahora ya ese sujeto de reforma agraria desapareció, ya no existe. Ahora es el novedoso trabajador agrario en el que cabe perfectamente hasta Cargill desde cualquier otra empresa interna. El segundo efecto es que elimina la unidad agrícola familiar como el concepto para la distribución de la tierra. Los baldíos se adjudican en unidades agrícolas familiares, que son unas extensiones que se establecieron en el país para determinar ciertas porciones de tierra que necesita una familia campesina para poder, trabajando en ella, subsistir y tener algún excedente productivo. No obstante, aquí se elimina ese parámetro porque justamente la reforma al agro que se quiere hacer es para poder dar lugar a las concentraciones de grandes extensiones de tierra que quieren hacer los grandes emporios empresariales, especialmente para la producción alimentaria de exportación, no alimentaria de humanos, alimentaria de animales, ¿cierto? Porque se produce la soya y el maíz no para nadie, nadie en Europa come soya o maíz, es para alimentar los cerdos, y para ello es que se elimina la UAF. Y finalmente, pues como se elimina la UAF, que es la unidad agrícola que limita las extensiones máximas, pues avala totalmente la concentración de tierras, con un agravante adicional, que como lo que se les va a entregar ahora para hacer la agroindustria son baldíos, y los baldíos se adjudican gratis, entonces eso puede generar dos efectos. Uno, no solamente el detrimento patrimonial para el Estado de los baldíos que va a ceder, sino dos, el efecto de la presión que evidentemente va a ser un coletazo sobre las poblaciones rurales que están asentadas en los territorios baldíos para que desaparezcan de sus territorios, haciendo probablemente una nueva ola de conflicto por la tierra. De conflicto no, de desplazamiento forzado. El segundo eje es el de las afectaciones al ordenamiento. Allí hay especialmente dos temas interesantísimos del plan que generan no solamente una alteración del ordenamiento, sino una barrera para el acceso a las tierras, a los territorios, a la restitución de tierras de las poblaciones vulnerables del país. El primero es las denominadas proyectos PINES, o esos proyectos estratégicos de utilidad pública, el tema de infraestructura, las megaobras, las megavías, las megahidroeléctricas, para los cuales se dice en el plan que un comité hecho por varias de las entidades del gobierno nacional crearán unas zonas especiales para desarrollar estos proyectos, en donde son ellos los que deciden qué es de interés estratégico y de utilidad pública y social. No hay un solo criterio en el que se diga qué es lo que realmente considera o se puede discutir, qué es lo que se puede considerar como utilidad. Queda arbitrario a esa comisión del gobierno. Y en esas áreas de interés y en esas áreas de declaratoria de utilidad pública ocurre algo, y es que se da esa declaratoria a favor de la construcción de obras, lo cual le impide
por ejemplo al INCODER, la adjudicación de tierras a las poblaciones campesinas que están en esas tierras sobre las cuales se crean esas reservas. Y también le impide a los jueces de restitución de tierras poder ordenar la restitución de tierras, porque dice allí expresamente que en esos casos lo que tiene que ordenar es una compensación, porque el campesino que ha sido desplazado no puede ser restituido. Finalmente, sobre las vulneraciones de los derechos a las víctimas, hay algunas normas en donde, además de esta prohibición que se hace a la restitución de tierras porque se encuentren en zonas de utilidad pública o en zonas de estratégicas mineras, pues adicionalmente se quiere también regular la salida de las víctimas de la ruta de la reparación y atención. Esto ya se había venido intentando y aquí se quiere hacer mucho más, es como una especie de graduación a las víctimas para que les damos ya algo y el que sea atendido sale de nuestros registros, como si eso agotara la posibilidad de reparación integral o como si eso impidiera la posibilidad de las víctimas acceder a sus derechos a la justicia, a la verdad y a una reparación realmente integral y transformadora. Y finalmente, como ya se habían venido dando avances, por ejemplo en los escenarios de las sentencias de restitución de tierras, en donde se están haciendo órdenes por parte de los jueces al gobierno nacional para tener que además hacer algunas obras de infraestructura y acceso a servicios sociales mínimos como vías, acueductos, salud, educación a las víctimas restituidas. Entonces ahora se quiere limitar esas obras de infraestructura y esas otras medidas adicionales a los programas de reparación colectiva que la unidad de víctimas le faculta que haga. Es decir, es algo que se va a limitar, como si se quisiera que los jueces entonces no fallaran en derechos, sino en el plan y en los programas del gobierno. Realmente es muy preocupante. Nosotros tenemos una serie de argumentaciones en donde recopilamos instrumentos de derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, jurisprudencia muy fuerte de la Corte Constitucional, antecedentes en donde ya en ocasiones anteriores se declararon normas similares a estas, violatorias de derechos humanos y fundamentales, y realmente parece esto más que un retroceso, un chiste frente no solamente al deber que tiene el Estado de con cada reforma ser más progresista frente a la garantía de los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables, sino que además es regresivo y contradictorio con la finalidad supuesta de la paz que anuncia en su título.